de la DIAN. Ayer les comentábamos sobre una orden de un tribunal en Antioquia, Sebastián, que pues daba una orden de captura a directivos de la DIAN, esta institución encargada de recaudar impuestos y de controlar los puertos del país. ¿En qué va eso? Pues Jennifer, y también preocupación hay en la DIAN por el tema, porque pensarán que es excesivo que una juez de Antioquia pueda ordenar la captura del director de la DIAN y de sus directivos. Ayer se defendieron diciendo en un comunicado que por muchas razones pues no podían cumplir estrictamente con poner en la DIAN a todas las personas de la lista elegibles. Acuérdense que hablamos de una ampliación de esto viene de una ampliación de la planta de la DIAN que la planeó y se la propuso al presidente Gustavo Petro, Luis Carlos Reyes, y el presidente dijo que sí. Esa es la historia, de ahí viene. O sea, en ese momento dicen, tenemos que fortalecer la DIAN para evitar la evasión de impuestos, para fortalecer el tema de la lucha contra el contrabando, pues que todos son estos elementos que llegan a través de los puertos de manera ilegal al país. Se tenía que fortalecer la DIAN sí o sí. Esa era la propuesta. El presidente Petro dice, sí, hay que hacerlo, pero necesitamos plática para eso. Luis Carlos Reyes estaba convencido que la DIAN tenía que modernizarse no solamente en tecnología, sino pues en planta, y eso necesitaba muchos recursos. Entonces, el presidente aprueba eso y Luis Carlos Reyes empieza a hacer pues la ampliación de la DIAN con unos concursos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa modernización toma tiempo y pues esas personas que fueron al concurso y quedaron en la lista de elegibles, no todos, unos sí, pero no todos han sido incorporados a la DIAN, y los que no quedaron incorporados han venido haciendo tutelas, y es por eso que ante el desacato, pues yo no sé si lo van a arrestar o no, pero lo cierto es que hay una orden de arresto por parte de una juez a la policía de Bogotá. Ayer entrevistábamos al accionante, es decir, a la persona que puso esta tutela, que le salió favorecedora, y él nos explicaba, mire, es que yo hice un concurso en la DIAN, obviamente pasé este concurso y no me han nombrado, por eso pone esta acción de tutela. El tribunal dice, tiene toda la razón, entonces como no han acatado estas órdenes, el señor director de la DIAN, el señor Ginás, tiene que ir a la cárcel durante 5 días y pagar una multa de 5 salarios mínimos legales vigentes. En esa quedamos, pero tenemos respuesta de la DIAN y además les tenemos la historia de dónde surge esto, por qué la DIAN no ha contratado a esas personas que ya pasaron estos concursos. Así es. Bueno, la DIAN ayer mandó un comunicado que a la opinión pública, y dos, se habían comprometido a hablar hoy con nosotros, pero los asesores jurídicos de la DIAN creyeron que no es oportuno en este momento hablar, lo cual respetamos, pero seguimos abriéndole los micrófonos a la entidad para que nos comparta su impresión. Pero acá, Jennifer, hay un tema, y es que yo ayer hice clic mientras estábamos al aire, y una vez en la vida las cosas se las encuentra con el tiempo y une dos pedazos, y así a veces se arman las historias en el periodismo. ¿Por qué la DIAN no tiene plata? Que eso me lo dicen a mí y lo dicen ellos. Es que físicamente no hay la plata para contratar a todo el mundo. Y yo dije, claro, es que esto viene de la historia de la adición presupuestal del año 2022, y voy a contar la historia. Es que cualquier cosa usted me va comentando. Yo le voy preguntando, y me va preguntando. Sí, señor. Entonces Luis Carlos Reyes le dice al presidente, más gente en la DIAN, el presidente le dice que sí, adelante, y entonces en ese semestre, que es el primer año del gobierno, se pasa, acuerden ustedes, una reforma tributaria grande de 20 billones de pesos. Ahí estábamos con Ocampo. José Antonio Ocampo, así es, y Luis Carlos Reyes en la DIAN. Noviembre del 2022 pasa la reforma. Febrero del 2023 hacen un proyecto de adición presupuestal, es decir, como iba a entrar en el 2023 20 billones de pesos nuevos, el gobierno le tiene que pedir al Congreso a que le autorice meter dentro del presupuesto esos nuevos 20 billones. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Si el gobierno necesita más dinero y le pide esos 20 billones de pesos más al Congreso, que es quien tiene que aprobar el presupuesto general, que es la discusión en la que estamos, por ejemplo, ahora en 2025. Y ahí entonces, pues cada ministro y el gobierno empieza a pensar, bueno, cojamos esa plata para esto, para aquello. Cada ministerio pedirá su plata, y Luis Carlos Reyes pide 700 mil millones de pesos para ese plan de ampliar la DIAN. Que es un montón de plata. Sí. Pero esos 700 mil millones de pesos quedaron metidos en el presupuesto, ¿o solamente se dijo vamos a pedir esto porque es lo que necesitamos? La idea inicial era, o sea, usted en el proyecto de edición presupuestal le tiene que decir a los congresistas, la plata es para esto, para esto, para esto. No solamente deme permiso, sino tiene ¿para que... qué? Claro, justificarlo. Claro. Y había 700 mil millones de pesos para la DIAN. De 700 se baja a 200 mil millones de pesos, y finalmente se los quitan todos a Luis Carlos Reyes
ni un peso para la DIAN y vamos a explicar por qué. O sea, no le dieron ni siquiera los 200.000 millones de pesos. Entonces, claro, el Reyes y la DIAN se quedaron con la idea, con los concursos, con la idea de la modernización, pero sin la plata para hacerlo. Es decir, la DIAN pide estos 700.000 millones de pesos, realmente le dicen, no, vamos a darle 200.000, pero al final no vieron ni 200.000, pero la DIAN en ese momento, bajo el doctor Reyes, ya había comenzado los concursos para ampliar su planta y fortalecer la DIAN. Ahí vamos. Exactamente. Y ahí es cuando todo vuelve a Roma, al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo que vamos a oír en este momento son 3 audios chiquitos, es de una declaración oficial que hace Luis Carlos Reyes el 14 de febrero del año 2025, es de hace 5 meses. Reyes en ese momento seguía siendo ministro de Comercio, Industria y Turismo, era ministro de este gobierno, y es una declaración que hace ante el despacho del magistrado de la Corte Suprema, Misael Rodríguez. ¿Qué es lo que vamos a oír? Él dice que Andrea Ramírez, que es el enlace del Ministerio de Hacienda con el Congreso, Andrea Ramírez está nombrada en todo el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, le manda a través de Jairo Castellanos, senador, que hoy es presidente de la Comisión de Tercera del Senado, que le tienen que dar la aduana de Cúcuta. La señora Alexandra Rizo me mencionó que el enlace legislativo del Ministerio de Hacienda, en ese entonces la señora Andrea Ramírez, transmitió el mensaje de que si no le entregábamos la dirección de aduanas de Cúcuta a una persona que recomendaba el señor Jairo Castellanos, entonces él iba a tomar esa reforma tributaria. Entonces, a ver, para las personas que no están conectadas, Sebastián, ahí se ve al entonces ministro de Comercio Reyes. Es el despacho de él. Es el despacho de él, se ve una cámara medio oculta y él está hablando con alguien, pero eso alguien no se ve. Sí, es lo que está diciendo. Sí, pero es una declaración oficial, es decir, lo están grabando. Este es un funcionario adscrito al despacho del magistrado Misael Rodríguez. Es una diligencia judicial formal. Esto está consignado en la Corte Suprema de Justicia y es una declaración él siendo ministro. Y él dice, Jairo Castellanos me mandó a decir a través de Andrea Ramírez que si no le dábamos la aduana de Cúcuta, se caía la reforma tributaria. Jairo Castellanos, que es un senador que hoy se encuentra en la Comisión Tercera del Senado, que es la económica, que es platica. Entonces, según lo que dice el doctor Reyes ahí, el senador le pide un cargo en la aduana de Cúcuta. Sí, como no se la dio, entonces no le dieron la plata. No, entonces dice, tumbamos la tributaria. Ese es el primer audio. Vamos ahora con el segundo. En el segundo ya es que se mete directamente con el proyecto de adición presupuestal del que estamos hablando. Dice que Castellano le manda a decir con el enlace legislativo de Reyes en el Congreso que le tienen que dar la aduana de Cúcuta o si no, le van a quitar la plata de la adición presupuestal. Alude a otro episodio que también sucedió con el senador Castellanos y fue que durante el debate de adición presupuestal para el presupuesto general de la Nación del 2023, entonces un debate que se dio en 2022 para aumentar el presupuesto del 2023 de la entidad, que en este momento está en un proceso de ampliación de planta, para el cual requería unos recursos, tener unos recursos adicionales. Lo que yo le dije, ¿no? Sí, ahí está hablando de necesitamos más dinero para ampliar nuestra planta. Es lo que está diciendo hoy. Ahí, claro, y es el problema que hay porque se amplió, se intentó ampliar la planta de la DIAN, pero no hay dinero. Y lo que dice, esa plata era para eso, lo dice el mismo director a la Corte Suprema. Y ahí es cuando dice que la DIAN se queda sin nada de esa adición presupuestal porque Jairo Castellanos y otros senadores, dice el doctor Reyes, lo chantajearon y metieron una proposición para que toda esa plata pasara de la DIAN a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y vamos a oír al entonces ministro. El legislativo de la DIAN le insistió en que pues teníamos que nombrar a esa persona en la aduana de Cúcuta o pues de lo contrario nos iban a castigar y pues el castigo en este caso iba a ser modificar el presupuesto, la adición presupuestal de la DIAN para quitarle recursos a la DIAN.
el senador Jairo Castellanos, junto con otros congresistas, firmaron una proposición de traslado presupuestal una proposición que dentro de esa edición presupuestal del 2023 le quitaba 200.000 millones de pesos a la DIAN y se los trasladaba a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, clarísimo, ahí está claro. Entonces, por eso usted me decía, al final, esos 200.000 millones de pesos que se le aprobaron a la DIAN, no los ve la DIAN, sino que los ve otra entidad, en este caso la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que saben ustedes, es el foco de la corrupción bajo este gobierno, que la estamos investigando, que acá les hemos contado paso a paso, pues este entramado de corrupción, que ahí está Olmedo López, Sneider Pinilla y un montón de gente, entre ellos Carlos Ramón González, que está prófugo de la justicia, exiliado en Nicaragua, pero entonces acá se unen dos puntos: la DIAN, que no tiene plata hoy, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que recibió ese dinero. Y nos conseguimos la proposición. A ver, ¿dónde está? Sí, ahí, por favor, si me ayudan a ponerla, igual se la leo, es lo que exactamente lo que decía el doctor Luis Carlos Reyes. La proposición que ahí está en pantalla nace del despacho de un senador, ya le tengo, bueno, le voy a decir quiénes lo firmaron. Lo firmaron Leonardo Gallego, Efraín Cepeda, Jairo Castellanos, Juan Carlos Garcés, Liliana Vitar, Juan Diego Echavarría. Sale la firma Juan Diego Echavarría, Álvaro Henry Monedero, Wadid Mansur, Juan Pablo Gallo, Milena Jaraba Díaz, Eliezer Salazar, Ana Carolina Espitia, Antonio Luis Abaraín, Claudia María Pérez, Carlos Manuel Meisel, José Alfredo Géneco, Laura Esther Fortich y John Moisés Besaile. Esos son los senadores que firmaron la proposición para quitarle toda la plata de esa adición a la DIAN, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esa es la historia. Pues entonces ahí les tenemos desarrollo y explicación. Por un lado, lo que les contábamos ayer, esta orden de arresto después de una tutela, en donde se dice hay que capturar por 5 días, poner bajo arresto al director Ginás, Luis Eduardo Ginás, de la DIAN, y a otros directivos de esta institución. Y hoy les traemos el por qué el director dice es que no tenemos plata para contratar a estas personas que ya pasaron estas evaluaciones y no pueden ser nombrados porque no tenemos plata en la institución. ¿Por qué no hay plata? Porque al final nunca les dieron el fortalecimiento que necesitaban económico a la DIAN para contratar a estas personas nuevas. Oscar. Sí, pero mire Jennifer y Sebastián, la razón por la cual el doctor Reyes, siendo director de la DIAN, no ministro de Comercio Exterior después, solicitaba más recursos para la DIAN era para mejorar el recaudo. El recaudo en Colombia estaba muy bajito, sigue estando muy bajito, cada día más bajo, y entonces la idea era mejorar el recaudo. Ese propósito del doctor Reyes no se cumplió, no lo cumplió el doctor Ginás, no se ha cumplido. Eso para empezar. Y lo otro que se pregunta uno después de escuchar estos audios que trae Sebastián a la mesa, es por qué el doctor Reyes en su momento no denunció algo tan grave como esto. Es que un ministro no puede ser chantajeable. Si los congresistas, si el señor Villamizar, el senador Villamizar, que pretendía chantajear al ministro Reyes, debió denunciarlo, al director de la DIAN, perdón, en ese momento, debió denunciar ese hecho tan grave ante la opinión pública, ante las autoridades. Yo vengo a denunciar a este señor porque este señor me está diciendo a mí que si yo no accedo a la petición de nombrarle a un recomendado en la aduana de Cúcuta, el señor me va a quitar los recursos y me va a hacer una proposición que va a afectar a la DIAN directamente. Eso debió denunciarlo el doctor Reyes y el país se lo hubiese agradecido. Obviamente que ya hoy cuando ya pasa el tiempo, uno escucha y ve los audios y escucha las declaraciones del doctor Reyes, entiende la gravedad de la situación. Pero un ministro no puede ser sujeto de chantaje de ninguna clase. Y el doctor Reyes debió en su momento denunciar al senador Villamizar y por supuesto a todos aquellos congresistas que estaban participando de esa situación tan anómala y tan ilegal, abiertamente ilegal, por supuesto. Me parece que eso es muy importante tenerlo presente en este momento. Esta declaración es siendo ministro, esta declaración es del 14 de febrero del 2025 y él sale del Ministerio de Industria y Comercio el 8 de marzo de este año. Es decir, esta declaración ante la Corte, que es oficial, la hace siendo parte del gobierno. O sea, sí denunció estos hechos irregulares o este tipo de extorsión que le estaban haciendo desde esto es sobre Jairo Castellanos. Hay otras que él hizo, por ejemplo, contra Roy Barreras. No sé si yo no conozco más, pero muchas de estas denuncias él las hizo siendo ministro. Después también
yo no soy pues el vocero de Luis Carlos Reyes, pero creo que sí tuvo, no sé si el valor o la entereza, pero del 14 de febrero antes de renunciar. Y seguramente esto va a tener más desarrollo. Les queríamos contar el porqué de la falta de dinero en la DIAN y por qué no se ha podido contratar a las personas que pasaron esta evaluación, y al final se terminan tocando dos extremos. Por una parte, todo el tema de la DIAN, la falta de contratación, por qué no se ha podido contratar y de dinero, y por el otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pues que está inmiscuida en todo este entramado de corrupción. Vamos a seguir, por supuesto, haciéndole seguimiento